Muy buenos días y un cordial saludo. Proseguimos un día más, con la gracia del Señor, con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, teníamos pendiente de ayer una pregunta de un oyente que preguntaba cómo se podían explicar alguna diferencia que existía entre el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Mateo, en donde se describe la genealogía de Jesucristo. ¿Bien? En San Mateo, es al comienzo mismo del Evangelio, se habla de una genealogía de Jesucristo en el que se establecen 14 generaciones desde Abraham a David, otras 14 generaciones desde David a Babilonia, otras 14 generaciones desde Babilonia a Cristo. Sin embargo, en Lucas, que es el capítulo 3, se habla de la genealogía de Jesucristo llegando hasta Adán, y entonces no coinciden plenamente pues esas genealogías, y preguntaba el oyente pues por la explicación. Bueno, hay que decir que no se puede tomar estas genealogías pues en el sentido historiográfico, no pueden ser tomadas. De hecho, por ejemplo, pretender que en el Evangelio de San Lucas vengan esas generaciones desde Adán y Eva, tal y como vienen, ¿no? Pues hasta Jesucristo. Hombre, las generaciones entre Adán y Eva, los primeros hombres, serían muchísimas más, ¿no?, que las que están ahí recogidas. O sea, Adán y Eva, el primer hombre, pues hoy en día, hace cuántos, pues miles, decenas de miles de años apareció el hombre en la tierra, pues os podéis imaginar que el primer hombre, el Homo sapiens, ¿no?, pues podría tener una distancia de generaciones hasta Jesucristo pues tremenda, que evidentemente no se puede pedir a estas genealogías pues una especie de fidelidad historiográfica. Y de hecho en San Mateo, cuando se habla de 14 generaciones desde Abraham a Isaac, otras 14 generaciones, desde Abraham hasta David, otras 14 generaciones de David a Babilonia, uno mismo, pues cuando ve estas genealogías, lo que se está dando cuenta que para que cuadre eso de 14, pues se han omitido 3 reyes entre Jorán y Ocías, y se ha computado a Jeconías por 2, para que de esa manera en las listas queden 14. Es decir, no, el Evangelio no tiene una voluntad historiográfica, sino lo que quiere resaltar es la genealogía de Jesucristo, ver cómo Jesucristo está engarzado con toda la historia de la salvación, cómo Él es el nuevo Adán, Él es el Hijo de Dios, pero también es el nuevo Adán, y Él ha venido como a rescatar, ¿no?, a todo el género humano. Y a veces incluso se remarca pues que cuántos pecadores, ¿no?, están en esa genealogía de Jesucristo. Y Él es el Santo de Dios que se ha insertado en una genealogía pecadora. Entendamos en este sentido, ¿no?, estos versículos del Evangelio. Adelante, damos paso a la llamada del primer oyente. Buenos días, padre. Buenos días, adelante. Bueno, me encanta su exposición, pero yo lo que a mí me mueve más es pensar que si no evangelizamos y no conocen a la Iglesia, pues se pierden la Santísima Trinidad, la Virgen, el Papa, el sacerdocio, que cada día nos hace presente la Eucaristía, y eso es la pérdida mayor, porque, como dice Cristo, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Entonces, esto nos tiene que mover pues a ser evangelizadores y misioneros en todas partes, porque nuestros hermanos se pierden todo esto, el desconocimiento de que todos somos hermanos, y que esta es vivir ya la eternidad aquí empezada, ¿no? De acuerdo, pues es exactamente, le agradecemos su aportación, y es cierto que sin esa evangelización estamos condenando pues a una pobreza tremenda, ¿no?, a una pobreza, a una carencia tremenda a nuestros hermanos. Pondría yo un ejemplo. Imaginémonos, ¿no?, pues unos padres que dijesen por un hijo: bueno, si lo importante no es que tenga o no tenga cultura, si lo más importante no es los estudios que tenga, ni que sean, incluso que sepa o no sepa escribir, lo importante es que sea una buena persona, por lo tanto no le vamos a mandar a la escuela, no hace falta que estudie, ni que aprenda a leer ni a escribir, porque le vamos a intentar ayudar a ser sencillamente un hombre de buena voluntad. Hombre, nosotros diríamos: pero qué padre es ese, por Dios, ¿pero qué está haciendo con su hijo? Lo está condenando a la ignorancia. Pues así seríamos nosotros, ¿no?, si no evangelizásemos pensando en que ya
lo importante es que los hombres sean fieles a su conciencia. Aparte que la ignorancia a la que esos padres están condenando a sus hijos, pues puede ser causa de que ese hijo al final termine por no ser un hombre de buena voluntad, porque a veces la ignorancia corrompe al hombre. La ignorancia puede ser un camino muy fácil de corrupción. O sea que creo que es un buen ejemplo el que ha puesto la oyente. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Soy Pedro, aquí. Sí, adelante, Pedro. Mira, pues conectando con esto de la ignorancia, muchas veces, y recuerdo yo lo del catecismo, pues para apuntar en la idea esa de la salvación, que dentro o fuera de la Iglesia había preguntas que se decía, pues esas preguntas no me las dirijas a mí porque el doctor Espino Santa Madre Iglesia que lo sabrá responder. Y estaba leyendo ahora el versículo de Juan 6:65, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y añadió, por eso os dije que nadie puede acercarse a mí si el Padre no se lo concede. Es una gracia, pues, que se solía decir, gratis data, que da el Señor. Entonces yo confirmo con eso, con todos los oyentes que ahora han participado, que tenemos a veces ignorancia del significado de ciertas palabras, ya sea en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, y nos haremos una montaña. Viene pues preguntar, yo pregunto, pues nada, ¿qué es el significado de esa palabra? De doctores tiene Santa Madre Iglesia que los van a responder. Nada más. Sí, muchas gracias, Pedro. Pero bien, es cierto que hay también ese texto hace referencia a esa atracción, ¿no? A esa atracción de la gracia, y que sin la gracia de Cristo no podemos recibir, ¿no? Pues esa atracción de salvación, ese influjo de la gracia. Por lo tanto, hay un equilibrio entre lo que hemos dicho, lo que es el influjo de la gracia, que puede actuar de una manera más inconsciente, de lo que es la evangelización o la revelación, que nos va haciendo más conscientes del trabajo que la gracia está ejerciendo en el corazón, igual sin darnos cuenta. O sea, la gracia actúa en el corazón y la revelación y la evangelización actúa pues más bien a nivel racional, haciéndonos conscientes y disponiéndonos a aceptar mejor la gracia, porque si a uno le predican, ¿no?, y entiende mejor las cosas, lógicamente él se dispone a aceptar mejor la gracia en su corazón y a no ponerle obstáculos, con lo cual, digamos, ese equilibrio entre lo que es la gracia en el corazón y la predicación dirigida a nosotros, pues es un equilibrio de ayuda mutua. La gracia nos abre la revelación y la revelación nos ayuda para no poner obstáculos a la gracia. Sí, padre. Bien, adelante, damos paso al siguiente oyente. Sí. Buenos días, adelante. Hola, buenos días, soy María. Buenos días, María. Sí, mira, yo quería hacerle una pregunta. Por ejemplo, en los miembros de una familia, de una comunidad o de eso, para más a lo mejor que le explicas que tenemos la gracia de conocer a Jesucristo en la iglesia, en los sacramentos, y entonces te cuesta mucho hacerles creer en tu entorno o lo que sea que la Iglesia Católica está en la verdad y que Jesús está en la Eucaristía y que los sacramentos es la salvación. Entonces es como una barrera que te ponen diciéndote Dios está en todas partes y Dios no hace falta ir a la iglesia, y entonces te sientes triste, entonces ahí voy a la gracia. ¿Cuándo el Señor le puede dar la gracia, o cómo le puede dar, o qué podemos hacer? Rezar, pues sí, rezamos, pero a veces una desesperación, porque dices, bueno, ¿por qué lo rechazan mejor? ¿Por qué? Es que no lo llego a entender. Bueno, de acuerdo, alguna pequeña indicación, intentaré hacerle, como usted se puede imaginar, pues es un misterio que nos supera, ¿verdad? Pero bueno, sí, alguna pequeña indicación. Vamos a ver, yo creo que también partimos de bastantes condicionantes, ¿no? Y un condicionante es también, pues, toda la imagen negativa y toda la propaganda bastante antieclesial, ¿no?, pues que puede estar en nuestro entorno, haciendo creer que la Iglesia pues es una institución pues que si opresora, que si le quita a la gente su libertad, y yo que sé qué tipo de concepciones están ahí. Por eso allí donde hay una cierta resistencia a la Iglesia, ¿no?, y bueno, pues una especie de mecanismos de defensa, que parece que está ahí una especie como de vacuna contraria. Yo creo que igual la manera de presentar y la manera de hablar
pues tiene que ser la más prudente, la más conveniente, es la de hacer ver a la gente hasta qué punto pues la doctrina de Jesucristo está ligada a la Iglesia. Por ejemplo, hablar de Jesús recordando que Él nos dijo, haced esto en memoria mía. Me voy a la Eucaristía porque Jesús me dijo, haced esto en memoria mía. Voy a hacer memoria de Jesús recordando que Él me pidió que la hiciese, por ejemplo, ¿no? O cuando hablamos del bautismo, decir, bueno, vamos a cumplir aquello que dijo Jesús, ¿no? Pues el que no nazca del agua y del Espíritu Santo no puede ser discípulo mío. O id por todos, o dejad que los niños se acerquen a mí. O sea, creo que es muy importante en la manera que tengamos de hablar con las personas un tanto alejadas de la fe o que están en crisis, ¿no?, en su adhesión a la Iglesia, vincularles la palabra de Cristo pues a ese misterio que se prolonga en la Iglesia. Hablar del, pues por ejemplo, del bautismo en ese entorno de dejad que los niños se acerquen a mí, o hablar de, bueno, me voy a la Iglesia porque Jesús me pidió que hiciésemos esto en memoria suya, intentar vincularlo y con paz, ¿no?, y sin angustia, porque verdaderamente también las personas tienen también un momento de apertura a la gracia, ¿no?, y hay que saber estar junto a ellas esperando ese momento, ¿no?, también sin forzarlo, porque son momentos de gracia en los que hasta que no lleguen, a veces hay que saber estar con paciencia, con cariño, con oración, en perseverancia, en el acompañamiento, en la fe que tenemos que hacer a nuestros hermanos. Alabado sea Jesucristo. Muy bueno.